Es un placer compartir con ustedes este miércoles 7 de diciembre del año 2016. Este es su programa Análisis 19, que gracias a Dios transmitimos a través del canal Cinevisión, Canal 19. Tenemos necesariamente que comenzar con un tema al cual hemos dado seguimiento tanto político, social y económico en este programa y cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos y conversar con los ciudadanos de este país. Fenatrado, una empresa privada dedicada al transporte de carga de este país, anunciaba el lunes que paralizaría el transporte de carga en el país. Esto era el periódico El Listín Diario del martes de ayer. Ayer el periódico El Nacional traía este titular: dicho y hecho. Paralizan el transporte de carga, buscan alza de tarifa. Eso lo pone el periódico El Nacional. Esa segunda parte del editorial de ayer lo pone El Interés de la empresa que es dueña del periódico El Nacional. Decían los convocantes al paro, ellos van a sentir el poder. Aquí está. Ellos van a sentir el poder de los sindicatos. No es el poder de los sindicatos, sino la violencia que se ha impuesto en el país como medio de alcanzar fines, de alcanzar metas. Cómo el país ha caído en una deriva donde es imposible conversar, dialogar para alcanzar metas a todos los niveles. La sociedad se expresa con violencia porque esa sociedad carece de un orden social crítico, de una inteligencia social crítica, carece de un pensamiento crítico, carece de un lenguaje crítico. Una sociedad que no crea inteligencia, que no crea capital social, que no crea una inteligencia social crítica, cae en lo que estamos viviendo en la República Dominicana hoy. Todas nuestras acciones están precedidas de la violencia, porque este país, esta nación, es incapaz de dialogar. Es que somos incapaces de dialogar. Esa herramienta clave de la política, de la sociedad, se ha perdido. Hemos dicho muchas veces que este país voló, rompió, destruyó en los últimos 30, 40 años todo lo que habíamos acrisolado como sociedad, como nación, en cuanto a capital social, cultural. En el tema del béisbol, se lo decíamos ayer, en el tema del humor, en la cultura. Este país no sabe hablar, tiene problemas para comunicarse y todo aquí se resuelve a partir de la fuerza. Es la violencia lo que se está imponiendo. Entiéndanlo. Esta violencia social, esta violencia política es la que está reproduciendo estos episodios que estamos viviendo a menudo. No tenemos un orden público, no tenemos un modelo de Estado que le sirva a la sociedad, que cree bienes sociales, que cree bienes espirituales, que cree valores. El periódico Diario Libre de hoy, dirigido por un magnífico profesional del periodismo, un magnífico intelectual, como es Adriano Miguel Tejada, tiene un editorial hoy
que dice de la globalización a la globalización. Cómo la gleba manda. Aquí no hay globalización de nada. Aquí hay globalización y quiero rendirle tributo a esa mente de Adriano Miguel Tejada con ese editorial de hoy. Cómo aquí la gleba se ha impuesto. Y no hablo de la gleba a nivel de pobreza, a nivel de estatus. Hablo de la gleba a nivel del poder. Es que tenemos un poder político que ha destruido todos los cimientos sociales, todos los cimientos culturales, todos los medios decentes de alcanzar metas. Señores, esto es en la judicatura, eso en la administración de justicia, donde debemos crear valores nobles de convivencia. Una fiscal agrede a galletas, a pescozones, como dice el periódico, a pescozones a una conserje, para ella alcanzar las metas, los fines que ella quiere de esa conserje. Le entra a golpes. ¿Por qué? Porque hemos roto ese vigilante interior que cada uno debe crear en la sociedad. Es la sociedad la que ha fracasado. Una sociedad sin inteligencia. Ayer, miren esto, el presidente de la República, que nombra funcionarios públicos, a esos funcionarios públicos, él les pide, cuando les juramenta, cuando le asigna el cargo, cuando le entrega, le da la toma de posesión del cargo, obliga a esos funcionarios en una divisa, en una fórmula de ceremonial. Le dice, ustedes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes. Y si ustedes no lo cumplen, si ustedes lo cumplen, obran para bien. Y si no lo cumplen, que la sociedad les demande. Ese es el ritual, ese es el ceremonial para el propio presidente en el Congreso, el 16 de agosto. Esa misma fórmula, ese mismo ceremonial, esa misma divisa, él la acepta frente a la Asamblea Nacional. Yo juro cumplir la Constitución, hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y si no lo hago, que la sociedad y Dios me demanden. Y él, a esos funcionarios, a quien él nombra, les obliga a esa misma fórmula. Y ayer él mismo dice, vamos a darle un chance. Vamos a darle un chance a quienes no cumplen la ley. Sin embargo, el ciudadano, si tiene que sacar una placa en una fecha, por ejemplo, quiero degradar la conversación a un ejemplo vulgar. A un ejemplo vulgar, quiero degradar esta conversación. Cuando yo tengo que sacar una placa, si yo no la saco a tiempo, Impuestos Internos me dice que tengo que pagar 600 pesos el año pasado. Y este año, Impuestos Internos, usando la violencia, Impuestos Internos, me aumenta mi penalidad, porque yo no saco la placa a tiempo, me cobra 300 pesos más al ciudadano. Y es la gente que no es capaz de cumplir sus propias leyes, sus propios juramentos, quienes me están obligando y me están imponiendo una multa por mora en la obtención de mi malvete para mi placa. Esto es una sociedad. Aquí tenemos un Estado. Miren lo que pasa entre comerciantes en la frontera con Dajabón. El comercio transfronterizo. Miren lo que pasa. Cómo se consiguen las metas. Eso es en la frontera con Dajabón.
Eso es lo que nos merecemos como comerciantes. Eso es lo que nos merecemos como intercambio comercial entre Haití y la República Dominicana. Esos son los ejemplos que tenemos que reproducir. Esos son los ejemplos. ¿Qué está haciendo Fenatrado? Usando la fuerza para conseguir objetivos económicos, objetivos políticos. ¿Qué están haciendo esos señores comerciantes en la frontera? Que hay uno inclusive muy mal herido, en estado crítico, fruto de este intercambio comercial. Comerciantes no son capaces de hablar entre ellos, son dominicanos y dominicanos. Dominicanos comerciantes no pueden ponerse de acuerdo en la venta de sus productos hacia Haití. Los comerciantes dominicanos no se pueden poner, no pueden conversar. ¿Qué hace el CONEP? Aquí está Temo Montaz, que tengo que reconocerle la sinceridad. Esto pequeño aquí, Elton, lo que está bajo llave. Lo ponen en pequeño, pero eso debió ser el titular del periódico. Y miren qué chiquitico, discreto, lo que dice Temístocles Montaz. La economía dominicana es de oligopolios, ya no de monopolios. Este es un hecho harto sabido por quienes dirigen el Banco Central, Industria y Comercio y Economía, Planificación y Desarrollo. Por eso, la competencia es mínima. Evitemos acentuar este fenómeno. Eso lo dice el ministro actual de Industria y Comercio. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo se actúa con el monopolio de la cervecería? Por eso les digo, ¿qué diferencia tenemos entre el monopolio del CONEP o los monopolios y oligopolios, como dice Temístocles Montaz? ¿Qué diferencia tenemos en el comportamiento de los oligopolios y monopolios del CONEP y los oligopolios y monopolios del transporte? ¿Cuál es la diferencia entre los oligopolios y monopolios de los comerciantes en la frontera, en el comercio fronterizo con Haití? ¿Qué diferencia tenemos? ¿Saben cuál es la diferencia? La que les he dicho. Que el CONEP y los comerciantes han tomado como rehenes a las instituciones públicas y privadas del país. Tienen la justicia, disponen de los cargos públicos, porque ellos son los que financian las campañas y son los dueños de los medios de comunicación para ejercer presión sobre los funcionarios públicos y sobre las instituciones privadas. Pero ¿cuál es la diferencia con los choferes? Que ellos toman como rehenes a la sociedad. Fenatrado paraliza el transporte de carga. ¿Y a quién está perjudicando? ¿A empresarios? No, está perjudicando a los ciudadanos, porque le está dificultando las posibilidades de que esas personas adquieran los productos de primera necesidad. Para que ustedes entiendan, es la fuerza lo que hemos impuesto en este modelo de Estado. Es la fuerza. El propio presidente, contra su propia ley, contra su propio juramento, emite una declaración infeliz, pobre, que podemos decir hasta vulgar. Démosle un chance a los morosos de mi gobierno, a mis morosos. Pero a los morosos de la placa, aplíquenle 900 pesos de mora por no sacar la placa a tiempo. Ese doble pespunte, ese doble comportamiento, ese doble estándar es propio de un Estado fallido, un Estado que es incapaz de cumplir la ley, de un Estado paria. Y no quieren que nos digan eso. Somos un Estado paria, porque la política está integrada por partidos paria. Ese es el problema.
Los partidos están al servicio del poder, no para diseñar políticas que controlen el poder, sino son súbditos. Son adictos a ese poder los partidos políticos en la República Dominicana. Ese poder les traza las pautas y le dicen a esos dirigentes, a esos líderes políticos, qué deben hacer. Ese poder y estos grupos operativos del poder como FENATRADO deciden en este país sobre lo que el Estado tiene que hacer. Unas rutas, una obligación, una garantía constitucional que tiene el Estado dominicano de garantizar el transporte eficiente y a precio a los ciudadanos y a la sociedad, el Estado se declara insolvente. Esa es la realidad. Lo que la cervecería hace con su cerveza, lo que hacen los productores de medicamentos, lo que hacen los seguros, lo que hacen los bancos en este país. Es por eso. Es por eso. Porque no tenemos servicio político en la República Dominicana. Hoy es un miércoles, mitad de semana, y una cremita de auyama, o un desayunito como uno que me comí ayer, donde un amigo, queda formidable en frutas. Vengo ahora. Cunde la alarma social con un titular, con una noticia que para nosotros no es noticia, era el déjà vu. Es un déjà vu. Ni el 4% salvó a la República Dominicana. Aquí está el titular del periódico Diario Libre con relación a este mismo tema. Resultados, pruebas PISA dejan a la República Dominicana mal parada. Para autoridades es un desafío. Quiero que me deje el flaco esa foto fija, porque lo que voy a decir tiene mucho que ver con esa estafa de los medios de comunicación. El problema ni es el 4%, ni es Andrés Navarro. Ese no es un problema de Andrés Navarro, ni es un problema del 4%. Aunque él, en forma responsable, acepta la culpa con dignidad. Nosotros no jugamos aquí a la demagogia política. Nosotros somos políticos acabados, formados políticamente. Y en este programa no hacemos demagogia, ni hacemos campaña política, ni campaña electoral, ni publicidad, ni propaganda, ni relaciones públicas con los temas políticos. El tema de la educación es un tema muy serio para rebajarlo a este nivel. Aquí el problema no es el 4%, ni tampoco es el arquitecto Andrés Navarro. Repito, este fracaso de la educación dominicana, para todo el que nos ha oído hablar en los últimos 5, 6, 7, 10 años, sabe lo que creemos y lo que hemos dicho con relación a este tema de la educación. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué se pone a Andrés Navarro? Porque aquí los ministros de educación
han hecho campaña electoral y el propio presidente de la República ha hecho campaña electoral con el 4%. Y como le criticamos al presidente y le criticamos a los ministros, esta forma vulgar de manejar un tema tan serio como es la educación de este país, no es verdad que tomaremos ahora esto que ha pasado o esto que se sabe, pero que nadie quiere reconocer, vamos a usarlo como piedra arrojadiza contra el gobierno dominicano. Nosotros no somos así. Nosotros somos políticos, y políticos que somos responsables, que estamos en esto por responsabilidad, por compromiso democrático, es que estamos en esto que se llama educación y en política. Y tratamos la educación dentro de la política. El problema no es el 4%. El problema es que la educación dominicana no es lo que aquí se está sirviendo como educación. ¿Cuál es el orden social en que aquí se desenvuelve la educación? El problema está en la escuela. El problema de la educación dominicana, ¿ustedes creen que está en la escuela, que está en el aula? No. Está en la política. Decía en el tema anterior, la educación dominicana está en manos de grupos económicos del poder. Que ahora descubrimos que hay que dar una mejor formación a los maestros. ¿Quién forma a los maestros de este país? Las universidades. Y eso tiene que ver con el 4%. ¿Cuáles son los pensum de formación de maestros que tienen las universidades dominicanas? Están formando maestros. ¿Ustedes saben para cuándo? Para 1950, 1960 y 1970. Estamos formando maestros para el siglo XXI. En las universidades dominicanas, en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad del Estado, ¿estamos formando maestros para el siglo XXI o estamos formando maestros para 1980 y 1970? ¿En qué medio se desenvuelve la educación dominicana? ¿Con qué criterio la universidad gradúa un maestro en este país? Vayan a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que vean 85, 100 estudiantes de pedagogía en un galpón, en un almacén, con 80, con 110, 115 alumnos de magisterio, de pedagogía, recibiendo clases para un solo maestro. ¿Y ustedes quieren maestros buenos? ¿En qué ambiente se educa un niño, un preadolescente? ¿Dónde están nuestros lastres? Lenguaje, matemáticas y ciencias. Las 4 funciones básicas del sistema de enseñanza dominicano. Quien no sabe lenguaje, no sabe matemáticas, ni sabe ciencias naturales, ni sabe ciencias sociales. Quien no sabe lenguaje tiene dificultades para acceder a la inteligencia. La inteligencia es dialógica. Se forma a partir del lenguaje. Los conocimientos no están en el cerebro, están en la sociedad, están fuera del cerebro. En el cerebro solo están los significados, los significantes y los significados de esos conocimientos. Y esos conocimientos se adquieren en la sociedad. ¿Y qué sociedad tenemos para que pueda servir a esa educación? ¿Qué modelo social, qué orden social tiene la República Dominicana? ¿Qué es educar?
Educar no es un asunto teórico. Yo veo a los periodistas ahora mismo hablando de esto, de educación, que los papás, que la que sé yo, que la que sé yo. Señores, ¿qué es educar? Señores, ¿qué es educar? Educar es instruir, es entrenar, es virtud y es formación de un carácter, formación de una personalidad. Ese componente, ese menú que se llama instrucción, lo hace la educación formal. La gente se educa en la escuela, que es la que tiene la educación formal. Pero hay otra educación que es la no formal, que es la que se produce en la casa, en el barrio. Esa educación que debe servir de complemento a esa educación formal que está en la escuela, que es la que está en la sociedad, que es la que está en la casa, en la junta de vecinos, en el club deportivo y cultural, en el club social, en la iglesia. ¿Qué está encontrando como soporte esa educación que está en la escuela, en la sociedad, en esa educación no formal? Y en esa educación informal, que es la que ejercen los medios de comunicación, el ambiente, esas relaciones primarias y secundarias que hace el alumno, esa que está en las redes sociales, la que está en la televisión, la que está en la radio, esa educación no formal, la que se aprende por imitación o por presión social, ¿cómo está influyendo en el sistema de enseñanza de la República Dominicana? El ser humano se educa por 3 canales. Un canal formal, que es el de la escuela, que es el del 4%, sí. Pero hay canales informales y hay canales no formales, el de la casa, el de la sociedad. ¿Qué modelo, qué orden social, qué aporta el orden social a la escuela de hoy? ¿Qué aporta la iglesia a la escuela de hoy? ¿Qué aportan los clubes sociales a la escuela de hoy? ¿Qué aportan los abuelos, los primos, los hermanos, los tíos, los padrinos a la escuela de hoy? ¿Qué lleva esa sociedad? ¿Qué lleva esta televisión? ¿Qué aporte hace la televisión, las redes sociales, la radio, los medios de comunicación, el ambiente, el barrio? ¿Qué le aporta a la educación dominicana hoy? ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, cuando usted tiene que ver esa educación en estas 4 fases, lo inductivo, lo deductivo, lo afectivo, los conocimientos y los afectos, eso que llamamos valores. Los valores de esa educación formal, ¿dónde están? Los valores de esa educación informal, ¿dónde están? Los valores de esa educación formal, que es la de la escuela, ¿dónde están? ¿Qué aporta esa sociedad? Vuelvo y les repito que en el cerebro solo están los significados. Los conocimientos están en la sociedad. Como decía Carlos Sánchez y Coquín Victoria, mi humor, el humor de nosotros, es una caricatura de la sociedad. Significa que es en la sociedad donde se nutre ese humor de Carlos Sánchez y de Coquín Victoria. Los conocimientos están fuera del cerebro. Y tenemos una sociedad podrida. Esas universidades que ustedes tienen en este país son una estafa. ¡Ay! Tenemos problemas de lectura, el informe PISA. ¿Pero qué dice el informe PISA de las universidades dominicanas? ¿Por qué no se publica eso? Publiquen lo que dice el informe PISA y no ahora de las universidades dominicanas. Vayan a ver qué lugar ocupan las universidades dominicanas entre las primeras 200 universidades de Latinoamérica. No digo del mundo. Porque si vamos al mundo, entre las 1000 universidades que tiene el mundo, entre las primeras 1000 universidades del mundo, vayan a ver en qué lugar están las universidades dominicanas. Tenemos 36. Y entre las primeras 200 de Latinoamérica, de 36 universidades solo aparecen 4.
Y esas 4 aparecen después del número 180. De las 4 universidades que aparecen, que no las voy a mencionar por respeto, para que no digan que me he cogido con los empresarios que son dueños de esas universidades. De esas 4 universidades que aparecen en las primeras 200 universidades latinoamericanas, esas universidades latinoamericanas están después del 180. 4 de 36. ¿Por qué no se publica eso? Nosotros no hacemos relaciones públicas ni demagogia con los temas que tratamos aquí. Y todo el que se sienta aludido es el propio Hidalgo que irresponsablemente y demagógicamente hoy está diciendo, se está desdiciendo de todos los disparates que ha dicho el secretario general del ADP, que está más en función de una ideología política que del servicio público, a pesar de ser diputado y a pesar de ser el líder, entre comillas, de los maestros dominicanos. Con él quiero cerrar. Aquí está. Él lo descubre ahora. Él es la contumacia. Él es cómplice de todo lo que aquí está pasando a nivel de educación. Pero primero está la ideología política, no el servicio público. Nosotros somos políticos y tenemos una responsabilidad de servicio público a esta nación. Y todas las universidades que se sientan aludidas, y no quiero mencionar las 4 universidades que están después del 180 en el informe PISA, para que no digan que tengo animadversión. No tengo animadversión con nadie. Es mi compromiso con esta sociedad la que me ha permitido formarme políticamente para descodificar toda esta estafa y este fraude pedagógico y esta estafa intelectual que representa la Universidad Dominicana. Las universidades dominicanas son una estafa intelectual y un fraude pedagógico. Eso es lo que tienen ustedes como universidades, preparando profesionales, no para mañana, ni lo que la sociedad hoy está demandando como un profesional, sino preparando profesionales en función de los intereses de los dueños de las universidades. Es un gran negocio la educación superior en República Dominicana y nadie lo quiere decir, porque solo sirve para aprovecharse como la UNFU de los terrenos que le dona el Estado para hacer negocios inmobiliarios con terrenos donados, como la UNFU, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, igual que la madre y maestra. Eso es lo que han hecho, negocios. Vengo ahora. Esto pasó en la avenida de los próceres o restauradores aquí en la capital. Ahí está. Hay hasta un video que se ha hecho viral con relación a este robo en una residencia. 4 jóvenes van a hacer un trabajo a esa residencia y después intentan asaltar esa residencia donde le dieron trabajo. Ustedes nos oyen hablar a cada momento cuando oímos a psiquiatras, a expertos en la conducta humana, decir que aquí la criminalidad, la delincuencia y esta violencia organizada se debe a la exclusión y a la pobreza. La gente no roba, ni delinque, ni incurre en crímenes por pobreza, ni por exclusión. Lo hace porque lleva adentro el interés que le impone la sociedad, la presión social que le impone la sociedad para consumir. Esa excitación permanente del deseo de comprar, dirigido, inducido desde el poder
hacia la sociedad es lo que nos ha llevado a este nivel de violencia, criminalidad y delincuencia. Y ya no social, sino institucional. Esto lo hace la policía con una persona que se gana la vida recogiendo cachivaches en el vertedero de Yaguate. Esos policías atracan a este joven que se gana la vida buscando entre la basura. Esos policías les roban por exclusión. La policía en Yaguate les roba por exclusión, les roba por pobreza a ese joven que se gana la vida recogiendo artículos en el basurero, en el vertedero de Yaguate. Este capitán apresado traficando cocaína, traficando marihuana, está traficando marihuana porque está excluido o porque no tiene trabajo o por pobreza. Preguntamos. Estamos preguntando. Eso que ustedes están viendo ahí, esto que pasa en Cienfuegos, en Santiago, que después de las 10 de la noche hay que vivir entre balazos, en Cienfuegos, en Santiago. Señores, lo que estamos viviendo en la República Dominicana es el mejor modelo para entender qué sucede en una nación cuando a la autoridad lo único que le interesa es el bolsillo de los ciudadanos y de la sociedad. El problema aquí es sacarle a la policía, sacarle a las instituciones públicas, sacarle a las instituciones privadas el bolsillo de los ciudadanos, sacarle de la mente al policía el bolsillo del ciudadano, porque la autoridad solo piensa en el bolsillo del ciudadano, en el bolsillo de la sociedad. Cuando usted tiene un funcionario público que solo tiene en su mente el bolsillo de la gente a quienes está llamado a servirle para enriquecerse, ¿es o no es eso lo que tenemos? Tenemos un Rubén Bichara en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Haciendo qué? ¿Pensando en qué? En el bolsillo de las empresas con las cuales se puede asociar para hacerse millonario. No es lo que tenemos en José Ramón Peralta. No es lo que tenemos en Ángel Esteves en el Ministerio de Agricultura. No es lo que tenemos en el Ministerio de Turismo. No es lo que tenemos en este capitán del ejército, en un coronel del ejército, en un general del ejército. El problema es el consumismo y las compras compulsivas que se han impuesto como modelo social. El modelo de Estado que tenemos es tener dinero, alcanzar una posición pública para tener dinero, alcanzar una posición privada en una universidad para comenzar a vender títulos ahí sin formar a la gente, montar una zona franca de titulación y comenzar a expedir títulos a gente que vienen un día a la semana a graduarse de lo que usted quiera. ¿Cuántas escuelas de medicina tenemos
Y todas dan el título de doctor en medicina. Y vayan a ver los pensum, los programas, los disímiles que son los pensum y los programas de las universidades que enseñan medicina en este país. Y todas gradúan de doctor en medicina. Esa es la realidad. El problema aquí es hacer dinero. No importa que sea pública la institución o privada. Es hacer dinero. Y mientras el dinero sea lo que mande, son los excrementos del diablo, así le llama el Marqués de Sade. Los excrementos del diablo. Le llama el Marqués de Sade al dinero. Y no se equivoca. Es el dinero lo que se ha impuesto aquí. No hay méritos, no hay valores. Es el dinero. Hágase de dinero, no importa cómo sea. Y cuando una sociedad está montada, está anclada en el culto al dinero, el culto al cuerpo, el culto al placer, usted no puede esperar que haya contenciones. Es que esa voz interior, esa voz de la conciencia, no hay dónde formarla, no hay dónde construirla. Ese vigilante interno que cada ciudadano debe crear desde que nace, esa corrección, esa autocorrección que frena todos los impulsos que tiene el ser humano y que crea la inteligencia humana. Si no hay ese freno interno, porque la sociedad no lo está construyendo, porque las iglesias se han descuidado, porque la escuela no lo hace, esa virtud, ese carácter del ciudadano, esa personalidad del ciudadano, que lo que tenemos es un ser salvaje. Este salvajismo que estamos viendo a nivel institucional, tanto público como privado, este afán por enriquecernos, es lo que nos está llevando a donde estamos hoy. Epícteto, ese gran pensador, decía, no son las cosas lo que nos hacen daño, sino la idea que tenemos de las cosas. No es el dinero el malo, sino la idea que tenemos del dinero, la idea que tú tienes de una jipeta, la idea que tú tienes de un Mercedes-Benz, de un carro Bentley. Por eso tenemos tantos comunicadores vendidos aquí. Porque no son las cosas las que nos dañan, sino la idea que tenemos de las cosas. Al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de la trascendencia, lo que es de la gloria, es lo que hay que tener. Lo que es de la gloria, lo que es de la eternidad del ser humano, esa espiritualidad que hemos perdido. Y nada más somos cosas materiales. Por eso hemos construido un país invivible. Porque aquí solo se impone lo que yo tengo, sin ninguna vinculación social ni cultural. Lo que yo tengo. Y eso me da pasaporte para todo lo que yo quiera. Lo que yo tengo. Lo que yo soy. ¿Qué soy yo? Un rico, un funcionario público. No, ¿quién soy yo? Esa persona desapareció y los personajes se han tragado la persona. La identidad de grupo se ha tragado al ser humano. Ese es el problema. La identidad de grupo, la identidad social, se ha tragado la identidad personal de los dominicanos. Todo el mundo quiere tener una identidad social y no una identidad personal. Un yo social y un ser social con qué identificarse. Yo me conozco por el carro que tengo, el Bentley, el Lamborghini, el Corvette. Eso es lo que me vale. No los usos, las cosas que yo puedo crear que sean útiles a los seres humanos, sino las cosas que yo puedo acumular. Mi bienestar es lo que se glorifica.
no las cosas que yo puedo construir, las cosas útiles, las cosas novedosas que puedo construir para el otro. Vamos al último tema del programa de hoy, que me quedó corto. Aquí hay una noticia de ayer del Banco Central. Banco Central libera 12.000 millones de encaje legal para viviendas. Creemos que es una buena decisión y acompaña esa decisión con un reglamento, con un protocolo social importante, porque el Banco Central, vuelve a ponerme el titular flaco, dice que los recursos son para préstamos a 20 años con una tasa anual hasta 9% anual. Eso dice el Banco Central. Estamos de acuerdo y respaldamos esa decisión. En la forma, en el fondo, queremos decirle al Banco Central que del otro fideicomiso que se hizo, la otra emisión, la otra licencia con los fondos de encaje de los bancos, no se ha podido cumplir. O sea que con estos 12.000 quedan todavía por recoger en la banca por parte del público cerca de 4.000 millones de dólares. Eso no se pone ahí, pero lo estamos poniendo nosotros. O sea que no son realmente liberalización de encaje de 12.000 millones de pesos, sino de 16.000. ¿Por qué no se han sacado los 4.000 millones de la otra emisión que hizo el banco, de la otra licencia, la otra disponibilidad que hizo el banco para préstamos hipotecarios en la banca? ¿Saben por qué? Porque no todo el mundo puede acceder a esos préstamos. El problema no son los préstamos, señor gobernador, estamos de acuerdo. El problema está en que los sueldos de los trabajadores no alcanzan ni califican para un préstamo en la banca hipotecaria de este país. ¿Saben por qué? Aunque aquí se les quiere convencer a ustedes desde los medios de comunicación con que hay un mutualismo en las asociaciones de ahorro y préstamo del país, eso no funciona. No es verdad que el mutualismo aquí está en las asociaciones de ahorro y préstamo. No es verdad que el mutualismo está allí. Esas son empresas usureras. Las asociaciones de ahorro y préstamo son tan usureras como la otra banca y como el prestamista del barrio. Ese es el problema, señor gobernador. Que ustedes están dando un préstamo al 9%. ¿Cuánto cuestan los gastos de cierre de esos préstamos? En esa banca usurera, ¿cuánto cuestan? ¿Quiénes pueden acceder con salario mínimo, dos esposos, con salario mínimo, que lleguen a 24, 25 mil pesos mensuales? No pueden comprar una casa. No pueden comprar una casa. Sin embargo, esos dos trabajadores están engrosando unos fondos de 418.000 millones de pesos en la seguridad social. Ese dinero, ¿quién lo tiene? ¿Sirve ese dinero para financiar las casas, la vivienda, los apartamentos, a la misma gente que está engrosando esos fondos? ¿Puede la banca dominicana, puede el Banco Central usar los fondos de la seguridad social para garantizarle viviendas a bajo costo, vivienda a créditos baratos? Porque se puede, a créditos económicos,
con los fondos de la Seguridad Social que están generando los mismos trabajadores dominicanos. No pueden. Entonces es un problema de política. Es un problema de política, señor gobernador. Por eso, de la otra emisión, de la otra licencia, quedan todavía por recoger 4.000 millones. Usted está poniendo ahora 12.000 más. Esos 16.000 en 2 años no se podrán consumir, porque la estructura financiera del país no permite, ni la cartografía del crédito en la República Dominicana permite, porque no hay una política desde el Estado, no hay una política desde el Congreso de la República que abarate el costo del dinero. El Banco Central está poniendo, señores, ¿cuánto? 12.000 millones de pesos, haciendo la liberalización de encaje de 12.000 millones de pesos. Miren cuánto prestó el Banco Popular para la feria de vehículos. Miren ahí lo que estoy diciendo. 4.300 millones de pesos para comprar carros. ¿Por qué no hacen una feria de vivienda? 4.300 millones de pesos para comprar carros. Vendió en 2 días, 3 días, 72 horas. Para comprar un carro, para comprar suntuosidades, para hacer más grande la economía de Corea, la economía de Francia, la economía italiana, la economía norteamericana. Pero ¿dónde está la economía nacional? ¿Dónde está la posibilidad de que un empleado pueda comprar un apartamento? Hagan apartamentos de 60, 55 metros cuadrados. Hagan apartamentos de 1.200.000, 1.300.000 pesos. De 55, 60 metros cuadrados. Y financienlo a 5.000 pesos. Denle la oportunidad de que un trabajador, de lo que esté en la seguridad social, pueda con un sueldo de 15.000, 16.000 pesos, pagar una casa de 5.000. Porque aquí hay parejas recién casadas que están pagando 12.000 y 13.000 en una habitación, en una casa privada. Hagan una cartografía del crédito. Hagan un estudio cartográfico del crédito para que sepan lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando usted tiene una sociedad estructurada así, por más políticas monetarias bien de buena fe, porque el Banco Central está preocupado porque la clase media adquiere una vivienda, eso lo sabemos, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con los protocolos, con los instrumentos, vamos a crear los instrumentos que le den soporte social a las medidas políticas que estamos tomando. Si no podemos construir apartamentos de 90, de 100 metros cuadrados, hagamos apartamentos de 55 metros cuadrados a 1.200.000, 1.300.000 pesos. Y financien eso a 30 años como lo hace Costa Rica, donde la gente paga 5.000 pesos, 6.000 pesos por una vivienda. Lo mismo que debe pagar, menos de lo que debe pagar por alquiler en una pieza, en una habitación, en una casa privada. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en eso? Y entonces sí le daremos un uso adecuado a estas fórmulas monetarias que estamos proponiendo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero en un país donde el Banco Central liberaliza 12.000 millones de pesos, 15.000 millones de pesos, y en 2 años el público, el mercado, no tiene todavía 4.000 pendientes. Emitir 12.000 cuando hay 4.000 pendientes, son 16.000. ¿Por qué no funciona? Por la estructura social que tiene esto. Entiéndalo. Es la realidad que le está diciendo, que eso no funciona así. Entonces cambiemos las reglas, cambiemos los instrumentos políticos, los instrumentos económicos, para que esta medida monetaria pueda tener alcance, calado, recorrido social. Yo estoy de acuerdo con la liberalización del encaje, pero ¿dónde están las políticas que deben acompañar esto? Me dice Elton que mi tiempo terminó. Señores, nos veremos otra vez